Video Una nueva oportunidad. Somos una plataforma ciudadana. Constituimos un colectivo ciudadano que en el proceso del referendo del 21 de febrero, 21F, impulsó la campaña No es No. Este video es para vos. Es para recordar que en el referendo de 2016 hiciste campaña, que ganaste, que te indignaste ante Morales por su habilitación inconstitucional para volver a ser candidato, que en el fraude masista de 2019 nuevamente saliste a las calles. Este video es para vos. La Constitución Política del Estado, en su artículo 168, dice: el periodo de mandato del presidente y del vicepresidente es de 5 años y pueden ser reelectos por una sola vez de manera continua. Sin embargo, ya en 2014, Evo Morales ganó una elección para un periodo forzado. Alegó en ese entonces que uno de los 2 periodos anteriores no contaba. Morales estaba apuntando en realidad a la reelección indefinida de su mandato. En la cúpula masista, esta idea respondía a otra, la de que Morales podía ganar cualquier elección. Tenemos Evo para rato, aseguró García Linera. La reelección indefinida era la meta que la dirigencia del movimiento al socialismo se había propuesto. Un actor importante en el resultado político del 21F fue el órgano electoral plurinacional. El OEP era el juez del referendo. El 2016, este órgano era, con algunas notables excepciones, el dominio del MAS. Los notables que lo constituían habían sido elegidos por la Asamblea Legislativa, que era el ámbito de nominaciones desde el Palacio de Gobierno. El control del MAS sobre los tribunales electorales departamentales era aún más evidente. La ciudadanía boliviana se organizó contra las sazonadas de Morales. Muchos protagonizaron marchas a favor del no. Otros se metieron a plantones y manifestaciones. La gran mayoría, sin embargo, optó por las redes sociales. Los ciudadanos de a pie se organizaron para evitar la reelección indefinida de Morales. Algunos se dedicaron a explicar a sus seguidores en Facebook por qué Morales ya no podía ser elegido. Otros se dedicaron a hacer memes. Otros escribieron artículos. Otros, en cambio, usaron el humor para contrarrestar la abrumante propaganda masista desde el oficialismo. El resultado del referendo no dejó dudas. El no ganó por aproximadamente 160.000 votos. El júbilo popular fue desbordante. Probablemente la razón más importante de esta victoria fue que el 70% de los electores vive en las ciudades y se consideran mestizos. El gobierno del movimiento al socialismo atribuyó la derrota a algunos medios y a las redes sociales. Activistas le gritaban a Evo: Bolivia dijo no, cuando salía del palacio. Por otro lado, la institucionalidad del órgano electoral plurinacional estuvo bajo acoso oficialista del MAS, pero resistió. Los miembros institucionalistas del Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, Katia Uriona y Dunia Sandoval, se vieron arrinconados, ya que el resultado del referendo no favorecía a Morales. Solo quedó el grupo de choque. La cúpula masista se desencajó. La ira contra el Tribunal Supremo Electoral por parte de Morales era evidente. Las organizaciones masistas dijeron que los ministros las habían relegado, que las habían hecho a un lado y las despreciaban. Estas organizaciones decían que los ministros no habían hecho campaña. El desmoronamiento del poder electoral de Evo era evidente. El defensor del pueblo llamó a un pacto social para unir al país tras el referendo.
Las cadenas de noticias internacionales dieron amplia cobertura a los resultados del referendo constitucional. La CNN, la Deutsche Welle, NTN 24 dieron cobertura a una noticia que era ciertamente significativa. Morales reconoció a regañadientes su derrota en el referendo y anunció que hasta 2018 no se debatiría quién iba a ser el candidato para las elecciones presidenciales. La pugna electoral de 2019 se había puesto cuesta arriba para los mesistas. Otros líderes políticos hicieron referencia sobre el 21F. Lectura de declaración de uno. Un grupo de plataformas ciudadanas ha decidido reunirse y emitir el siguiente comunicado en recordación del 21F. Bolivia atraviesa una de sus peores crisis políticas, que empezó en 2014, cuando Evo Morales decidió postular a la presidencia de la República por tercera vez y logró que el Tribunal Constitucional decidiera que su primer mandato no contaba, en contra de lo que disponía la Constitución. Las elecciones se realizaron en octubre de 2014 y Evo Morales pasó a ocupar ilegalmente la presidencia por un tercer periodo. Al finalizarlo, Morales intentó postularse nuevamente, pero esta vez el artículo 168 de la Constitución se tendría que aplicar sin dudas, porque ya había ejercido 2 mandatos bajo la nueva Constitución. El artículo 168 señala claramente que el periodo de mandato del presidente y del vicepresidente del Estado es de 5 años y pueden ser reelectos por una sola vez de manera continua. Por tanto, Evo Morales necesitaba de un ardid para evadir el artículo 168. El ardid fue el referéndum del 21F. El MAS creyó que la población que le había dado la victoria hace solo 2 años volvería a respaldarlo, pero el resultado le fue negativo. La población votó mayoritariamente por el no y decidió prohibir a Evo Morales postularse nuevamente. Por tanto, el no rotundo del 21F fue el acto cívico más importante de la historia democrática del país desde octubre de 1982 y la afirmación de que la Constitución política del Estado debe cumplirse por encima de los individuos y de los partidos. Evo Morales buscó subterfugios para incumplir la decisión del 21F. Inventó un nuevo argumento, que su presunto derecho humano estaba por encima de la Constitución, del referéndum del 21F y de principios elementales del derecho. Obtuvo nuevamente una resolución favorable del Tribunal Constitucional y volvió a postularse. Pero la pésima administración de las elecciones de 2019 por el órgano electoral, donde se mezclaron fraudes, negligencia, corrupción y malas intenciones, llevó a su anulación, acelerada por el manifiesto repudio de la población. Para entonces, el MAS se había vaciado de todo contenido económico, político y social para transformarse en una maquinaria de reproducción del poder, ya sin principios ni valores democráticos. De no haber ocurrido el 21F, es muy probable que se hubiera consolidado el fraude de 2019, o que este hubiera pasado desapercibido. La democracia ya se habría convertido en tiranía y las libertades habrían sido conculcadas. Las plataformas ciudadanas que el MAS intentó eliminar mediante la Ley de Organizaciones Políticas mantienen su plena vigencia y ratifican su compromiso con los principios y valores de la democracia y el Estado de Derecho. Agradecen
a los ciudadanos que en toda la geografía patria se movilizaron para producir la histórica victoria del 21F. Y rinden su homenaje a aquellos que perdieron la vida en el difícil proceso de reconquistar la democracia, hoy nuevamente torcida. Su sacrificio no será olvidado. El 21F es el acto cívico más importante de la historia democrática del país desde octubre de 1982. Es la afirmación de la voluntad ciudadana de que se cumpla la constitución política del Estado por encima de los individuos y de los partidos. Va nuestro homenaje a todos, especialmente a los jóvenes que mostraron de manera inequívoca su compromiso con una Bolivia democrática y aportaron con un grano de arena para permanecer y vivir en democracia. Ellos tuvieron un rol evidente en salvaguardar Bolivia de los impulsos autoritarios e inconfesables del MAS.